Bien, ¿qué entendemos por mitos como disparador a este mito económico que vamos a tratar en el día de hoy? Bien, a modo de inicio, podemos definir a un mito, en este caso, dentro de sus múltiples acepciones, como aquel relato de tradición popular con una base histórica más o menos reconocible y que refiere a hechos maravillosos o sobrenaturales y donde intervienen dioses o semidioses o criaturas fantásticas. Intentaremos entonces, a partir de esta pequeña definición de mitos, ver cómo lo podemos relacionar con este mito económico que vamos a tratar en el día de hoy y ver si esta reiteración de conceptos de forma cotidiana, a través de los años, del tiempo, y ver cómo se nos va incorporando estas ideas y se nos hacen carne en nuestra conciencia, en nuestro sentido común. Bien, antes le voy a dejar el siguiente pensamiento. Bueno, dicho esto, pasemos directamente entonces al mito que analizaremos en el día de hoy, que nos dice que el aumento de salario genera inflación. El tema es que cuando el fantasma de las paritarias viene marchando, como consecuencia de que la clase trabajadora organizada en gremios o sindicato entiende que se ha depreciado su salario, solicita la apertura de paritarias. Y cuando esto sucede, se aproximan los propaladores de ciertas ideas y nos comunican o difunden, ojo, que el aumento de salario genera inflación. Y estos difusores lo hacen por distintos medios, como puede ser la televisión, la radio, los medios gráficos, diarios y revistas, o simplemente a través del boca a boca. La cuestión es que estos difusores nos exigen de alguna manera que seamos cuidadosos a la hora de pedir aumento salarial. Y por eso nos exigen un cierto freno. Porque nos avisan, ojo, que si ustedes piden mucha plata, los aumentos salariales, de alguna manera, va a inducir a el incremento de los precios. En este sentido sabemos que un incremento salarial genera un incremento en los costos de producción. ¿Qué significa esto? Bueno, pensemos en algún producto cualesquiera, susceptible de ser fabricado. Desde el más difícil, que puede ser una computadora, un automóvil, por la cantidad de partes que lo conforman, a algo de lo más sencillo que puede existir. Una vela, la confección de una torta, por ejemplo, ¿sí? Es decir, independientemente de la complejidad del producto que vamos a fabricar, yo en este caso les propongo analizar esta mesa de estilo clásico y analizar más allá de su funcionalidad, porque ya sabemos que una mesa sirve para apoyar objetos, cosas, platos, vasos, ¿sí? Pero centrándonos básicamente en sus componentes, cómo está compuesto una mesa. Y todo producto
susceptible de ser fabricado tiene exactamente los mismos tres componentes que vamos a analizar ahora. Es decir, como primer componente, esta mesa tiene lo que vemos. ¿Qué es lo que vemos de esta mesa? Que está compuesta por materia prima e insumos, como madera, como el barniz con que fue pintada, como la cola de carpintero que imaginamos que existió para unir distintas partes de la mesa, un vidrio, que es el que recubre toda la extensión de la mesa, podemos percibir algún accesorio metálico, podemos intuir que se usó lubricantes para la hoja de corte de esta madera, o se usó clavos para unir distintas partes, o lijas para darle forma a esos distintos contornos que tiene esta mesa en especial. Es decir, como primer componente, todo lo que vemos de ella. En segundo lugar, tenemos lo que se conoce como mano de obra directa. ¿Por qué directa? Porque tomamos en cuenta el salario del personal obrero que intervino directamente en la fabricación del producto. En este caso excluimos a toda aquella persona que tenga algo que ver con, puede ser gerente de producción, puede ser capataces, supervisores, aquellos responsables de la guarda de las materias primas e insumos o de la guarda del producto terminado. A toda esa persona la excluimos. Nos centramos pura y exclusivamente en aquellos que intervinieron en su fabricación. Y como tercer y último componente, repito, de un modo simple y sencillo, y obviando todo tipo de tecnicismo, vamos a tener en cuenta a la energía, esa que es necesaria para el funcionamiento de máquinas y herramientas. En este sentido, ¿qué pasaría si le colocamos valores a este análisis? ¿Sí? Si le agregamos un valor económico a cada uno de estos tres componentes. Esto nos va a permitir, al ponerle algún valor simbólico o económico, poder comprender en qué radica el mito que vamos a analizar más en profundidad. En este sentido, entonces, les propongo hacer un primer alto a este análisis y cuando regresemos vamos a concluir poniéndole, como les anticipé, un valor económico y ver qué se esconde o qué se oculta detrás de toda este mito, de esta discusión. Así que bueno, nos vemos en un momento. Bueno, habíamos quedado en que, conocido estos tres grandes componentes de todo producto a ser manufacturado, íbamos a colocarle un valor simbólico, un valor de referencia, como para entender qué está oculto detrás de este mito. Y pensemos que ese empresario utiliza como materia primas e insumo un costo de 1.000 pesos, ¿sí? Y aquí en adelante lo que vamos a analizar es el costo de una unidad. ¿Cuánto le cuesta al empresario fabricar una unidad? En este caso, una mesa. Sabemos que en todo su proceso de producción fabrica muchas mesas a lo largo de la semana, del mes, del año. Pero si reducimos, a los efectos de entender la estructura de costos de este empresario, si reducimos todos sus costos de producción a una unidad, bueno, este empresario utilizó el costo en materia primas e insumos para fabricar una mesa fue de 1.000 pesos. En concepto de mano de obra directa, pagó por una mesa el importe de 250 pesos. Y en concepto de energía, pagó 80 pesos. De tal manera que a ese empresario, cuando sumamos linealmente estos tres componentes, fabricar esta mesa le costó 1.330 pesos. En función de esto,
y a la hora de vender esta mesa a un distribuidor, a un mayorista, a alguien que después se lo va a vender a cualquiera de nosotros, que somos los consumidores finales, le adiciona un 40% de ganancia, de tal manera que el 40% de 1.330 nos da 532 pesos. Ahora sí, al sumar el costo de una unidad más la ganancia que pretende el empresario, obtenemos un precio de venta de una unidad, y esto nos da 1.862 pesos. La cuestión es que si nosotros, por paritarias, en el rol de empresario, y le incrementamos un 10% a la mano de obra directa, producto de esta negociación de empresarios y obreros, bueno, vamos a mantener fijo el costo de la materia prima y la energía, y lo que vamos a variar en este caso es el costo de la mano de obra directa, que de 250 pasa a 275, que es el 10% que le adicionamos a 250. De 250 saltamos a 275. Mantenemos fijo la energía y la materia prima e insumos, y nos da que el costo unitario ahora asciende a 1.355 pesos. Y otra vez, con la misma lógica, al aplicarle el 40% de ganancia, pasamos a un costo de 542, que es lo que pretendemos ganar por cada unidad, y esto nos arroja un precio de venta unitario de 1.897 pesos. Significa entonces que la variación porcentual entre el caso inicial y ahora que le adicionamos un 10% a la mano de obra directa, nos arroja una variación de 1.88. Significa entonces que un incremento del 10% en uno de sus componentes, mano de obra directa, implica un incremento del 1.88 en el precio de ventas. Parece poco. Sin embargo, en la realidad, como caso real, el empresario lo que suele hacer es incrementar, trasladar este 10% al precio de venta. Significa entonces que a 1.862 pesos, cuando le incrementamos un 10%, nos da 2.048 pesos. Y esto se acerca más a la realidad. Ahora, estas son formas de degradar nuestro salario. El tema es que nosotros no compramos este tipo de mesa todos los meses, pero sí tiene un impacto, una degradación en nuestro salario, cuando lo que compramos a diario o con mucha frecuencia son productos más sensibles como los alimentos. Veamos qué es lo que nos dice el ENAC, que son una agrupación de empresarios nacionales para el desarrollo argentino. A ver qué es lo que nos comenta. ¿Qué te dice a vos como empresario hacia el futuro? Porque te pregunto esto, ¿por qué? Porque se dice, como un empresario dice de que el trabajador le tiene que ganar con el salario a la inflación. ¿Por qué lo dice un empresario? Esto hace un poco de ruido. ¿Por qué? Yo te conozco, Porque yo te conozco. son nuestros pero... clientes. Claro. Yo quiero que mi cliente tenga plata de bolsillo. Después yo me fijo que le vendo, que no le vendo. O cómo se lo vendo, cómo se lo financio. Pero si mi cliente no tiene plata de bolsillo, yo me fundo. Es la ley más básica de la actividad del capitalismo empresarial. Lo que pasa es que algunos compran un capitalismo extranjero, aparte vetusto de la década de los 80, el liberalismo, que lo quisieron aplicar acá hace un par de años, no sé si se acuerdan, y perdimos 25.000 empresas, y nadie dijo nada. ¿Sí? 25.000 pymes perdimos. Así que yo creo en el capitalismo que procrea empresas. Yo creo en el capitalismo que toma nuevos empleos todos los meses del año. Yo creo en el capitalismo que paga más impuestos, y yo creo en el capitalismo que paga salarios cada vez más altos. De eso se trata, por lo menos, la Asociación de Empresarios Nacionales. Digamos, creemos en los argentinos. Creemos y queremos el progreso de la Argentina en su conjunto, porque no tengo duda que cuando al país le va bien, nosotros que somos parte del país nos empieza a ir un poco mejor.
Interesante, ¿no? Bien, antes de continuar, ahí les propongo definir dos cosas. Primero, ¿qué es un salario nominal? Se los leo textualmente. Es la cantidad de dinero percibido por un empleado como consecuencia de un trabajo realizado durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, la cantidad acordada de pago. Es lo que cobramos básicamente mes a mes. ¿Y qué es un salario real? El salario real es aquel que refleja la cantidad de bienes y servicios que podemos adquirir con nuestro salario nominal, es decir, aquel que por efecto de la inflación nos resta capacidad de compra. Así como el trabajador, con justa razón, busca no perder capacidad de compra, al pelear por su actualización salarial, porque previamente variaron los precios de su canasta de bienes y servicios, el empresario traslada a precios este incremento salarial para no perder su margen de ganancia. ¿Sí? El empresario hace lo mismo que hacen los trabajadores. Los trabajadores lo hacen con justa razón, porque al ver depreciado su salario, van y reclaman un aumento. Ahora, el empresario, ¿qué es lo que hace? Lo traslada al precio, para conservar básicamente el margen de ganancia. Ahora, acá hay una gran diferencia. El margen de ganancia de los formadores de precios, como los supermercados, ¿será igual en Inglaterra, o en Italia, o en Alemania, o en Estados Unidos, como en la Argentina? Ese es otro tema que lo podemos pensar, ¿sí? Si este margen de ganancia que quieren obtener los formadores de precio sobre un rubro muy sensible como es alimento, es excesivo o no. Pero, repito, esto es para otro análisis. Bien, trabajadores y empresarios están en esta disyuntiva, ¿sí? Uno pide aumento y otro lo traslada. Uno pide aumento y otro lo traslada. Entonces, parecería ser que la eterna pregunta, el huevo o la gallina, ¿qué nace primero? Bien, vayamos directamente a ciertas reflexiones finales. Y en este caso, se me ocurre pensar que tomando como disparador lo dicho por Leo Wilansky, de la ENAC, los empresarios pymes acuerdan en no depreciar el salario de los trabajadores, porque ellos mismos son sus clientes, ya que la mayoría de los empresarios pymes destinan su producción ¿a dónde? Al mercado interno. Pero existen otros empresarios ligados a empresas multinacionales que tienen una conducta distinta, diferente, que solo se ocupan de planificar ventas, ganar posiciones en el mercado, obtener cada vez más clientes, obtener cierta rentabilidad, girar sus regalías o fugar capitales, o hacer lobby por devaluaciones para licuar deudas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Empresarios que nada tienen que ver con aquellos empresarios pymes que, como decía, trabajan por y para el mercado interno. Pero a esta clase de empresarios no se los escucha hablar sobre el bienestar social de sus habitantes, de mejorar la calidad de vida de los argentinos, en definitiva por desarrollar a la nación o al país en sí mismo. Y acá es donde está oculto esta idea de el mito del incremento salarial, porque el poder mediático de alguna manera ha creado la idea de que son los trabajadores los responsables del aumento de precios. No te hablan de que el empresario luego te lo traslada a precio. Es el trabajador que pide excesivos aumentos y lo que simplemente quiere es no
perder capacidad de compra. Entonces, este mito es falso, de que es el salario el que genera inflación. Simplemente el trabajador busca recuperar capacidad de compra y no tiene por qué perderlo. Si se contara con un índice de precios aceptados, en este caso por ambas partes, por el empresario y sindicalista, para acordar aumentos de salarios reales, y no nominales, reales, tal vez se obtendría una estabilización de los precios. Y esto, a posteriori, se generaría una estabilidad en los salarios. Y si se logra esto, una estabilidad en los salarios, esto último consolida de alguna manera una baja en la tasa de inflación. Pero habría que acordar entre empresarios y sindicalistas un índice que les sea creíble para ambos lados. Y empresarios, en este caso, que crean en el desarrollo nacional. Y no que sean multinacionales especulativas que solamente buscan obtener grandes ganancias de las naciones donde tienen implantadas sus filiales. Y esto es posible si las grandes empresas se avienen a colaborar. Y acá haría un alto y pensaría qué pasa con estas grandes empresas que son formadoras de precios y que son formadoras en rubros muy sensibles como toda la parte de alimentación, donde está altamente concentrada las empresas en pocas manos. Bien, básicamente entonces podemos concluir que el mito de que es el salario el que genera inflación, es decir, por elevación como idea, son los trabajadores los responsables de la inflación, mediáticamente se ha elaborado esta idea, se ha conformado esta idea que tenemos que tratar de erradicarla, porque de eso se trata a pulverizar ciertos mitos. Y en este caso, lo que se omite, lo que se hace invisible es la responsabilidad empresarial, con los altos márgenes de ganancias que quieren conservar. Bien, todo esto por el momento, si nos estamos viendo cuando analicemos otro mito económico. Los saludos y hasta otra oportunidad.